Me casé 5 veces con el mismo hombre, y 5 veces, por el bien de su único amor verdadero, mi esposo se divorció de mí. La primera vez que nos casamos, me dijo, por el resto de mi vida, solo te amaré a ti. Pero cada vez que Renata regresaba a Guadalajara, sus palabras cambiaban. ¿No puedes ser más comprensiva?, me decía. ¿De verdad quieres que Renata sea tildada de rompehogares? La primera vez que nos divorciamos, me corté las muñecas en un intento desesperado por retenerlo. Me llevaron corriendo al hospital, pero él nunca vino ni una sola vez. La tercera vez, me humillé solicitando un trabajo como su asistente, solo por la oportunidad de verlo más a menudo. Para la quinta vez, había aprendido a empacar mis cosas en silencio y a mudarme de nuestra casa en Colonia Americana sin luchar. Mi histeria, mis súplicas, mis humillaciones, todo ello me valió sus puntuales nuevos matrimonios y sus predecibles traiciones. Hasta esta vez. Esta vez, después de escuchar que su preciosa Renata regresaba, fui yo quien le entregó los papeles del divorcio. Él, como siempre, fijó una fecha para nuestra nueva boda. Será el 15 de octubre, dijo, con la misma seguridad de los años anteriores. Renata se va en un mes. Pero no sabía que esta vez me iba para siempre. Renata ha vuelto, le dije, sentada frente a la mesa de roble que él mismo había diseñado para nuestro taller de cerámica. Deberíamos divorciarnos. Deslicé los papeles firmados por la mesa hacia mi esposo, Daniel Márquez. Por un momento, él pareció aturdido. Pero se recuperó rápidamente, firmando su nombre con la misma facilidad practicada de siempre. Esta era la primera vez que yo lo había iniciado. Pero él, aún así, hizo la misma promesa casual de siempre. Se irá en un mes. Nos casaremos de nuevo. En el pasado, esas palabras me habrían hecho entrar en una espiral desesperada por tranquilidad. Habría exigido que jurara, que hiciera un juramento, que firmara un contrato. Pero esta vez no sentí nada. Ningún deseo de responder. Isabel, ¿me estás escuchando? La frente de Daniel se frunció, molesto por mi silencio. Forcé un asentimiento. Sí. Mis manos no dejaron de moverse. Doblaba camisetas, enrollaba calcetines, colocaba cerámicas rotas en una caja marcada como desechos. Daniel siempre cumplía su palabra sobre volver a casarse conmigo. Era conocido en el gremio de arquitectos por su integridad. Eso era seguro. Era casi como si no fuéramos marido y mujer, sino dos partes en un contrato que periódicamente rescindíamos y renovábamos. Los certificados de matrimonio y divorcio eran solo papeleo. 2 al año, cada año. Hasta la fecha, había firmado 10. Recordaba que el día de nuestra primera boda, él prometió que nunca sería infiel durante nuestro matrimonio, y había cumplido esa promesa. Después de todo, una vez divorciados, era libre de estar con quien quisiera. El costo fue mi reputación. Era conocida en nuestro círculo social como su musa creativa, una mujer a la que podía llamar y despedir a voluntad. La ceramista loca que se aferraba a un hombre que claramente amaba a otra. Mi inusual calma esta vez lo inquietó. El recuerdo de mis pasadas histerias, los cortes, los llantos, las llamadas a medianoche, seguía vivo en su mente. Me observó empacar más rápido y más eficientemente que nunca, y dijo, un poco a la defensiva: «Puedo ser yo quien se mude esta vez». El chasquido del cierre de mi maleta lo interrumpió. Ya lo arreglé con mi amiga. Me quedaré con ella unos días. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Daniel, y su expresión se agrió. No me digas que estás haciéndote la difícil de nuevo. Vas a colarte en el estudio disfrazada de asistente para espiarme. Isabel, no puedes vivir tu vida. De verdad eres tan incapaz de vivir sin un hombre. Entendí perfectamente su subtexto. Simplemente no quería que me presentara en su oficina y perturbara su precioso tiempo con Renata. Después de todo, ella solo estaría en la ciudad por un corto tiempo, y él la quería a su lado en su papel de asesora artística. Después de nuestro segundo divorcio, había solicitado con éxito ese puesto de asistente. Había entrado en su estudio con su café de olla favorito, el corazón lleno de esperanza, solo para encontrarlo inmerso en un beso apasionado con Renata, quien estaba sentada en su regazo, con las manos manchadas de arcilla. Mi arcilla. Perdí el control y la ataqué. Daniel me abofeteó tan fuerte que caí al suelo. Una multitud de empleados y artistas se reunió afuera, mirando boquiabiertos.
Todos pensaron que yo seguía siendo la esposa del arquitecto estrella, y sus miradas hacia Renata estaban llenas de desprecio. Para proteger la reputación de Renata, Daniel ignoró mis súplicas entre lágrimas, me arrebató el bolso y derramó su contenido en el suelo. El certificado de divorcio de un rojo intenso yacía allí como una herida abierta, gritando la verdad de nuestra relación al mundo entero. A partir de entonces, cada vez que nos divorciábamos, Daniel se aseguraba de anunciarlo públicamente. Todos sabían que Daniel amaba a Renata, y todos sabían que yo era la desvergonzada que se aferraba a él, negándose a soltarlo. Pero esta vez, los temores de Daniel eran infundados. Tomé mi maleta sin dudarlo. No te preocupes, dije. No te molestaré más. Él me miró con recelo, pero cuando abrí la puerta y salí, me llamó con un toque de urgencia en su voz. Nos volveremos a casar el 15 del próximo mes. No lo olvides. Me quedé inmóvil por un segundo. ¡Qué coincidencia!, dije, sin voltear. El 15 es el día en que yo salgo del país. Me dije una y otra vez que esta vez sería diferente. Que después de deslizar esos papeles de divorcio por la mesa, después de ver a Daniel firmarlo sin dudarlo, finalmente había llegado al final del ciclo. Por una vez, yo tenía el control. Pero los viejos hábitos son difíciles de romper. Y aunque empaqué mi maleta con una calma inusual, mi corazón todavía llevaba los moretones de cada humillación pasada. 5 divorcios no desaparecen de la memoria solo porque una firma se seca en un trozo de papel. Pasé las primeras noches lejos de Daniel en el apartamento de Clara, mi amiga de la universidad. Ella me recibió con los brazos abiertos, bromeando por traer la mitad de mi taller de cerámica, pero nunca cuestionó mi necesidad de espacio y seguridad. Clara era un marcado contraste con Daniel. Nunca me juzgó por mis silencios. Nunca me exigió que me explicara cuando quería acurrucarme en el sofá y no decir nada. En cambio, subía la música, me traía cerveza artesanal de Tlaquepaque y me obligaba a comer pozole grasoso con ella a medianoche. Hasta que nos reíamos hasta quedarnos dormidas. Se sentía como la vida de una estudiante universitaria de nuevo, libre y despreocupada. Pero debajo de esa risa estaba la pesadez. Había estado atrapada durante años en un ciclo de nuevos matrimonios y divorcios, como una obra de teatro trágica donde el guión nunca cambiaba. Todos en el círculo de Daniel me conocían como una exesposa desesperada que nunca lo soltaba. La mujer aferrada a un hombre que claramente amaba a otra. La humillación había sido insoportable en el pasado, pero ahora que lo veía desde la distancia, se sentía casi absurdo. ¿Cómo me había permitido desempeñar el mismo papel 5 veces? Daniel todavía se comunicaba, aunque no tan a menudo como antes. Estaba confiado, casi engreído, de que eventualmente regresaría. Era su rutina, después de todo, prometerle a Renata un romance breve, y luego volver a mí con la excusa de que ella se había ido. Él pensó que esto era solo otra ronda. Pero yo sabía que esta vez era diferente. Y eso me dio fuerza. 3 semanas antes de mi partida, Clara me convenció de salir a cenar. Se suponía que sería una noche sencilla, nada elegante, solo nosotras dos compartiendo comida y hablando de a dónde iría una vez que dejara el país. Le conté mi sueño de empezar de nuevo en Oaxaca, lejos de los chismes y los susurros que me seguían a todas partes en Guadalajara. Pero el destino tiene un cruel sentido del humor. Justo cuando nuestra comida estaba a punto de ser servida, la puerta del restaurante se abrió, y entró Daniel con Renata del brazo. Se reían juntos, tan cerca que cualquiera pensaría que llevaban años casados. Los ojos de Daniel me encontraron de inmediato. Su sonrisa vaciló por un breve instante, y vi el destello de reconocimiento en su mirada. Renata, sin embargo, se aferró a él con más fuerza, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello con una sonrisa tan dulce que me revolvió el estómago. Isabel, qué coincidencia, dijo Renata con un tono rebosante de falsa inocencia. Tú también estás aquí para cenar. Sentí que Clara se ponía tensa a mi lado, su cuerpo ya moviéndose como si estuviera lista para saltar en mi defensa. Le apreté la mano debajo de la mesa y forcé una sonrisa tranquila. Sí, qué coincidencia. Daniel inmediatamente se interpuso delante de Renata, protegiéndola como un caballero que protege a su princesa. Todavía recordaba el día en que perdí el control en su estudio, el día en que ataqué a Renata después de verla en sus brazos. Él pensó que lo repetiría. No se dio cuenta de que ya no tenía la energía, ni siquiera el deseo de luchar. Ver mi compostura pareció envalentonar a Renata.
Su sonrisa se ensanchó mientras se inclinaba hacia Daniel. Lo siento mucho, Isabel, pero Daniel prometió reservar todo el restaurante solo para mí esta noche. Tendrás que buscar otro lugar para comer. Ella tiró de su brazo con voz aguda e infantil. ¿Verdad, Daniel? Di algo, o Isabel pensará que la estoy atacando a propósito. Por un momento, sus ojos se fijaron en los míos. Vi la vacilación allí, la incertidumbre, pero tan rápidamente se dio la vuelta y asintió, sin ofrecer defensa ni explicación. Su silencio me dolió más que cualquier insulto. Clara comenzó a levantarse de su silla, lista para lanzar un puñetazo, pero la detuve con una mano suave. Está bien, susurré. Podemos ir a otro sitio. La mirada de Daniel me siguió mientras me levantaba, y por primera vez en años, sentí que él era quien se quedaba inquieto. Él esperaba que peleara, que llorara, que armara un escándalo. En cambio, tomé la mano de Clara y me fui sin decir una palabra. Él me llamó una vez, pero yo fingí no oír. Esa noche, acostada en el apartamento de Clara, sin poder dormir, reviví el momento una y otra vez. Había sido tan fácil irme. Ni gritos, ni súplicas, solo silencio. Era como si una cadena se hubiera roto dentro de mí. Daniel, sin embargo, no se tomó bien mi silencio. La noche siguiente me envió una solicitud de videollamada. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de rechazar durante mucho tiempo, pero al final la curiosidad ganó. Contesté, aunque cambié solo audio. ¿Por qué solo audio?, preguntó su tono ya molesto. No llevo maquillaje, respondí automáticamente, y de inmediato me arrepentí. Sonó como una excusa de la antigua yo, la que quería verse perfecta para él. Él se rió entre dientes. Hemos estado casados el tiempo suficiente. ¿Hay alguna versión tuya que no haya visto? Su tono coqueto me puso la piel de gallina. ¿Qué quieres, Daniel?, pregunté con frialdad. Él hizo una pausa. Luego suspiró. Recursos Humanos me dijo que renunciaste. Lo hice. El silencio se extendió entre nosotros. Intentó hacer una broma sobre que yo elegí ser asistente cuando podría haber sido la esposa de un arquitecto famoso, pero fracasó. Finalmente murmuró. Lo siento. Solo me preocupaba que si seguíamos casados, la gente chismeara sobre Renata. Casi me reí. Así que yo debería hacer el sacrificio. Cargar con toda la vergüenza para que ella pudiera sonreír en paz. Él intentó retractarse, pero yo ya había terminado. Si no hay nada más, cuelgo. Espera, dijo rápidamente. El 14 es nuestro aniversario. Hay un concierto de Café Tacuba. Sé que quieres ir. Vayamos juntos. Por un momento fugaz. Mi corazón se agitó al recordar cuánto me encantaba esa banda. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Renata flotó por el altavoz. Daniel, cariño, olvidé mi chal. ¿Puedes traérmelo? El sonido de su voz fue como una daga. Casi podía ver su sonrisa. Oír la puerta cerrándose detrás de él mientras iba hacia ella. Y entonces lo escuché. El sonido amortiguado de su beso. El ruido de la puerta del baño cerrándose. Colgué. Los días siguientes pasaron rápidamente. Clara y yo los llenamos con bebidas baratas, comidas a altas horas de la noche, y risas que mantenían la oscuridad a raya. Dejé de seguir los movimientos de Daniel. Dejé de revisar sus redes sociales. Dejé de preocuparme por dónde estaba Renata o qué hacía. Pero Daniel no estaba dispuesto a soltarme. Se corrió el rumor de que él y Renata habían peleado en una inauguración de galería. Que él se había marchado furioso y la había dejado humillada. Algunos dijeron que era por mí. Me reí cuando lo escuché. Incluso si fuera cierto, ¿qué importaba? Su relación era suya para arruinar. No mía para obsesionarme. La noche antes de mi partida del país, Daniel volvió a llamar. Su voz era diferente. Esta vez, desesperada. Tengo las entradas. Vayamos esta noche. ¿De acuerdo? Es nuestro aniversario. No puedes decirme que no hoy. Casi le dije que no era nuestro aniversario de bodas, sino el aniversario de nuestro 5º nuevo matrimonio. Un detalle que él nunca recordaría. Pero al final accedí. No por él. No por mí misma.
Quería ver a Café Tacuba por última vez. Esperé afuera de la arena VFG esa noche. Esperé y esperé. Pero Daniel nunca apareció. En cambio, llegó un mensaje de voz. Su voz estaba llena de culpa. El sonido de la risa de Renata apenas audible de fondo. Lo siento mucho, Isabel. Renata se sintió mal. Tuve que llevarla al hospital. Tendremos muchos más aniversarios cuando ella se vaya mañana. Lo prometo. Mi corazón se enfrió. Abrí las redes sociales. Y ahí estaba la cara sonriente de Renata junto a la de Daniel. Ambos en el concierto al que yo había estado esperando asistir con él. Fue la gota que colmó el vaso. 5 divorcios. 5 promesas rotas. 5 traiciones. Había sido una tonta cada vez. Pero esta vez no. Ya no. A la mañana siguiente, a las 7, facturé mi vuelo. A las 8, abordé. A las 9, mi teléfono sonó por última vez. Era Daniel. Lo que es su número. El avión despegó, y por primera vez en años me sentí verdaderamente libre. El zumbido de los motores se desvaneció en el fondo mientras miraba por la ventana, viendo las nubes pasar borrosas. Por primera vez en años, estaba físicamente alejada de Daniel. De Renata. Del ciclo de humillación que me había permitido soportar. Sin embargo, la libertad se sentía tanto estimulante como aterradora. Mis manos temblaron ligeramente mientras ajustaba la delgada manta sobre mi regazo. ¿Podría realmente hacerlo? ¿Podría vivir una vida sin él? ¿Sin la atracción gravitatoria que me había mantenido? Aterricé en Oaxaca, en un país donde nadie me conocía, donde nadie susurraba a mis espaldas ni ponía los ojos en blanco al mencionar mi nombre. Fue liberador. Me quedé con la prima de Clara durante las primeras semanas, una mujer que me recibió cálidamente, a pesar de ser prácticamente una extraña. Me dio una pequeña habitación con papel tapiz descolorido y una cama que crujía cuando me movía, pero era suficiente. Más que suficiente. Todos los días caminaba por las calles de la ciudad, respirando el nuevo aire, dejando que mis pies me llevaran a donde quisieran. Por primera vez, no tenía un horario dictado por los caprichos de Daniel, ni demandas de estar a su lado, ninguna espera desesperada por una llamada telefónica o un mensaje. Me sentía invisible aquí. Y me encantaba. Pero la invisibilidad no borra el pasado. Por la noche, cuando la ciudad se aquietaba y yo yacía sola en esa pequeña habitación, los recuerdos me invadían. Pensé en la primera vez que Daniel y yo nos conocimos, la forma en que su sonrisa me había desarmado, la forma en que sus promesas habían sonado tan genuinas. Pensé en las innumerables veces que le había creído, solo para ser desechada cuando apareció Renata. 5 veces le había permitido hacerme esto. 5. Una tarde, Clara me llamó. Estaba alegre, pero sus palabras tenían un trasfondo de preocupación. Daniel te ha estado buscando, dijo. Incluso vino a mi apartamento. Mi pecho se oprimió. ¿Qué le dijiste? Que no tenía idea de a dónde había ido, respondió ella con firmeza. Y que incluso si lo supiera, nunca se lo diría. Pero, Gemma, se ve desesperado. Nunca lo había visto así. Me reí con amargura. Desesperado porque Renata se ha ido, sin duda. Él solo me recuerda cuando ella se va. Aún así, sus palabras me inquietaron. Durante tanto tiempo, yo había sido la que lo perseguía. Ahora él me perseguía a mí. Me dije que no importaba, que era demasiado tarde. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Y creció silenciosamente en los rincones de mi mente. Los días se convirtieron en semanas. Encontré un trabajo en un taller de cerámica en San Bartolo, Coyotepec. El salario era modesto, pero la rutina me daba estabilidad. Cada mañana moldeaba arcilla, mezclaba esmaltes, horneaba piezas que contaban historias de raíces zapotecas. Era un trabajo honesto, poco glamuroso, pero era mío. Ya no era la sombra de Daniel. Luego, una tarde, mientras salía del taller con una bandeja de piezas recién esmaltadas, me quedé inmóvil. Al otro lado de la calle, apoyado casualmente contra un coche, estaba Daniel. Mi corazón dio un vuelco. Me había encontrado. Se veía casi igual que siempre. Impecablemente vestido. Pero sus ojos eran diferentes. Cansados. Huecos.
Cruzó la calle con largas zancadas, y antes de que pudiera retirarme, estaba parado frente a mí. Isabel, dijo, su voz más áspera de lo que recordaba. ¿De verdad pensaste que podías irte sin decirme nada? Me obligué a mantener la calma. Ya te dije que hemos terminado. No queda nada entre nosotros. Él negó con la cabeza casi frenéticamente. No, no lo entiendes. Renata se fue. Me dejó por otro. Fui un tonto. Isabel, nunca debía haberme divorciado de ti. Ni una sola vez. Nunca. Lo miré, incapaz de creer sus palabras. ¿Esperas que te compadezca? ¿Que te acepte de nuevo porque ella finalmente te hizo lo que tú siempre me hiciste a mí? Él se encogió como si mis palabras fueran cuchillos. Sé que te hice daño. Sé que lo destruí todo. Pero tú eres la única que siempre se quedó. Isabel, siempre estás ahí. Siempre. La ira me invadió, más ardiente que nunca. Exacto. Siempre estuve ahí como una tonta. Esperando migajas de afecto. Migajas de lealtad. Me desechaste 5 veces, Daniel. ¿Crees que estoy tan rota que te dejaré hacerlo de nuevo? Por un momento, él guardó silencio. Sus ojos buscaron los míos desesperadamente. Pero no le di nada. La calma que había descubierto dentro de mí era más fuerte que su desesperación. Por favor, susurró finalmente. Te amo, Isabel. Casi me reí. Amas el hecho de que nunca me di por vencida contigo. Amas mi certeza. La garantía de que no importa cuántas veces me traicionaras, yo seguiría aquí. Pero eso no es amor. Eso es conveniencia. Me di la vuelta, pero él me agarró la muñeca. Por favor, solo una oportunidad más. Me zafé la mano. No, Daniel. No hay más oportunidades. Ya no. Él me miró como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Por primera vez, lo vi impotente. Me alejé, dejándolo parado en la calle. Mi corazón latía con fuerza, pero no miré hacia atrás. Esa noche lloré. No por anhelo, sino por liberación. Las lágrimas se sintieron purificadoras, lavando años de dolor. Daniel continuó rondando por la ciudad durante días, esperando afuera del taller, enviando flores que nunca acepté, dejando mensajes de voz que nunca devolví. Cada intento solo fortaleció mi determinación. Luego llegó el golpe final. Una tarde, Clara volvió a llamar, su voz tensa por la urgencia. Isabel, tienes que saberlo. Daniel está en el hospital. Me quedé helada. ¿Qué pasó? Bebió demasiado. Los médicos dicen que se desmayó en su oficina. Me llamaron porque tu número todavía figuraba como su contacto de emergencia. Cerré los ojos, dividida entre la furia y la lástima. Incluso después de todo, él todavía me tenía a mí como la persona a la que llamar. Una parte de mí quería ignorarlo, dejar que él afrontara las consecuencias de sus elecciones solo. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba al hombre que una vez había amado, no pudo apartarse. Contra mi mejor juicio, fui al hospital. Cuando entré en su habitación, Daniel se veía pálido y frágil. Nada como el hombre poderoso que una vez conocí. Sus ojos se iluminaron cuando me vio y susurró. Sabía que vendrías. Me paré al pie de su cama con los brazos cruzados. No confundas esto con el perdón. Vine porque nadie más lo haría. Él asintió débilmente. Eso es lo que siempre temí. Que al final no quedaría nadie excepto tú. Quise odiarlo. Quise gritar. Pero todo lo que sentí fue tristeza. No por mí, sino por el hombre hueco que yacía ante mí y que había echado todo a perder por un amor que nunca fue real. Me quedé solo unos minutos antes de salir. Bajo el cielo nocturno, respiré hondo. Entonces me di cuenta de que la lástima era el último hilo que me unía a él. Y incluso eso se estaba deshilachando. Daniel se había convertido en un fantasma de mi pasado. Y yo finalmente estaba lista para vivir sin él. La noche que salí de la habitación del hospital de Daniel, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Durante años había vivido con el peso de sus promesas, sus traiciones, su ciclo interminable de matrimonio y divorcio. Pero ahora, mientras caminaba bajo el resplandor de las luces de la ciudad, comprendí algo simple, pero poderoso.
Él ya no tenía ningún control sobre mí. Regresé a mi pequeña habitación alquilada y me senté junto a la ventana, mirando la tranquila calle de abajo. Pensé en la chica que solía ser. La que lloraba hasta dormirse. La que se aferraba a las migajas de afecto. La que rogaba por una lealtad que nunca llegó. Esa chica se había ido. Los días siguientes confirmaron lo que ya sabía. Daniel intentó contactarme de nuevo. Envió cartas, flores, incluso regalos que pensó que podrían despertar nostalgia. Un libro viejo que habíamos leído juntos. Un collar que una vez me dio después de nuestro tercer matrimonio. Una foto enmarcada de nuestra primera boda. Pero cada paquete que recibía solo profundizaba mi determinación. Devolví todo sin abrir. Clara fue mi apoyo constante. Ella aplaudía cuando rompía sus cartas. Se reía cuando borraba sus mensajes de voz. Y me recordaba que cada negativa era una victoria. Finalmente eres libre, Isabel, dijo una noche mientras chocábamos las copas. No desperdicies esa libertad. Y no lo hice. Me lancé a construir una nueva vida. El trabajo en el taller fue solo el comienzo. Me inscribí en clases nocturnas. Aprendiendo técnicas antiguas de teñido con cochinilla y añil. Habilidades que una vez había abandonado cuando Daniel decidió que debía concentrarme únicamente en ser su esposo. Trabajé largas horas. Estudié hasta tarde. Y descubrí una fuerza que nunca creí tener. Lentamente, las sombras de mi pasado comenzaron a desvanecerse. Pero Daniel no estaba listo para soltarme. Meses después, apareció de nuevo. Esta vez más delgado. Más viejo. Su confianza reducida a una frágil cáscara. Me esperó una tarde fuera de mi apartamento. Sus ojos suplicantes. Isabel, dijo suavemente. No quiero a Renata. No quiero a nadie más. Te quiero a ti. Solo a ti. Sus palabras una vez habrían acelerado mi corazón. Ahora sonaban huecas. Despojadas de significado por años de repetición. Lo miré y no sentí nada. Me quieres porque soy la única que siempre se quedó, respondí. Pero nunca me elegiste. Cuando importaba, la elegiste a ella. Siempre. Él negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Estaba ciego. Fui un tonto. Ahora lo veo. Suspiré. Daniel, no puedes romperme 5 veces y luego pedirme que te recomponga. Eso no es amor. Eso es egoísmo. Su rostro se arrugó. Pero me di la vuelta. Por primera vez, lo dejé allí sin un rastro de vacilación. Esa noche me di cuenta de la verdad. Mi historia con Daniel ya había terminado. El capítulo estaba cerrado. No porque él lo dijera. No porque Renata se fuera. Sino porque finalmente me elegí a mí misma. A medida que cambiaban las estaciones, yo también cambié. Mis clases se convirtieron en oportunidades. Me ofrecieron un puesto como maestra en el taller. Y luego una exposición en una galería de la Ciudad de México que valoraba mi dedicación y resiliencia. Me mudé a un apartamento mejor, decorado con los colores que amaba, no con la elegancia estéril que Daniel una vez exigió. En mi pared coloqué un calendario marcado con fechas importantes. No aniversarios de matrimonios y divorcios, sino hitos de mi nueva vida. El día que vendí mi primera colección. El día que firmé el contrato de alquiler de mi nuevo taller. El día que Clara y yo hicimos un viaje espontáneo a la costa y vimos el amanecer sobre el océano. Cada marca era un recordatorio. Mi vida era mía. Los intentos de Daniel se debilitaron con el tiempo. Otro ramo de flores dejado en mi puerta. Otro mensaje ignorado. Finalmente, las flores dejaron de llegar. Las llamadas cesaron. Se desvaneció en el fondo como un fantasma que ya no tenía el poder de atormentarme. Una tarde, Clara me preguntó si alguna vez me arrepentía. ¿Arrepentirme de qué? Pregunté. Dejarlo. Alejarte de la vida que creíste que querías. Lo pensé detenidamente. No, dije por fin. Me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo. Pero no de haberme ido. Nunca de haberme ido. Y era cierto. La prueba final de mi determinación llegó inesperadamente, casi un año después de mi partida.
recibí una invitación a una gala en Oaxaca. Era un evento de arte y cultura, algo que mi galería me animó a asistir. Casi rechacé, pero Clara me convenció de ir. Es hora de que la gente te vea como eres ahora, dijo ella. Me puse un sencillo vestido negro, elegante pero no extravagante. Al entrar en el gran salón, sentí una ola de confianza invadirme. Aquí no era la ex esposa de Daniel. Era Isabel. Independiente. Realizada. Completa. Y luego crucé la sala y lo vi. Daniel. Se veía mayor. Su pulcro semblante opacado por la fatiga. Sus ojos se abrieron cuando me vio. Y por un momento, la sala abarrotada pareció quedar en silencio. Comenzó a caminar hacia mí. Pero antes de que pudiera alcanzarme, alguien más se acercó. Era el curador de la galería, sonriendo cálidamente. Isabel, ahí estás. Quiero presentarte a algunos coleccionistas. Me giré para seguirlo, pero no sin antes mirar una vez más a Daniel. Nuestras miradas se encontraron. Sus labios se abrieron como para hablar, pero no salieron palabras. Por primera vez, no sentí dolor ni ira. Solo cierre. Sonreí cortesamente, asentí y luego me alejé. Esa fue la última vez que lo vi. Meses después, sentada en mi balcón mientras el sol se ponía en el horizonte, reflexioné sobre todo lo que había soportado. 5 matrimonios. 5 divorcios. 5 traiciones. Cada uno había dejado cicatrices, pero cada cicatriz contaba una historia de supervivencia. Ya no era la mujer que rogaba por amor, que se aferraba a promesas rotas antes de ser pronunciadas. Era alguien nueva. Alguien más fuerte. El tiempo había sanado lo que una vez pensé que sería imposible de reparar. Había aprendido a amarme a mí misma con la misma intensidad con que una vez amé a Daniel. Pero esta vez, el amor no era destructivo. Era nutritivo. En mi nueva vida, conocí a personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles o por cuánto podía soportar. Hice amistades genuinas, no basadas en lástima o chismes, sino en respeto mutuo y cariño real. Construí una carrera que me llenaba de orgullo, no porque impresionara a alguien más, sino porque era el fruto de mi propio esfuerzo y determinación. Hubo momentos, especialmente en las noches silenciosas, cuando los recuerdos de Daniel regresaban como ondas inesperadas. Pero ya no me ahogaba en ellos. Los observaba pasar como nubes en el cielo, reconociendo su presencia sin permitir que dictaran mi estado de ánimo. Había aprendido la diferencia entre recordar y revivir. Entre honrar el pasado y quedar atrapada en él. Antes, incluso cuando decías que habías terminado, cada conversación de alguna manera regresaba a Daniel. Ahora, es como si fuera solo una parte de tu historia, no la historia completa. Tenía razón. Daniel se había convertido en una nota al pie de página en la narrativa de mi vida, no en el capítulo central. Había otros personajes ahora. Colegas que respetaba. Amigos que me hacían reír. Incluso la posibilidad de un amor futuro que no estuviera construido sobre los cimientos inestables de la desesperación y la dependencia. Una tarde de primavera, mientras caminaba por el mercado local comprando flores frescas para mi taller, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo en mi interior sabía quién era antes de contestar. No contesté. Dejé que fuera al buzón de voz. Más tarde, mientras arreglaba las flores en un jarrón que había moldeado yo misma con mis propias manos, escuché el mensaje. Era Daniel, su voz áspera y cansada. Isabel, sé que probablemente no quieras escuchar esto, pero necesito que sepas, necesito disculparme. De verdad. No por lo que quiero de ti, sino por lo que te hice. Me tomó perder todo para darme cuenta de lo que había perdido. Y para entonces ya era demasiado tarde. Espero que seas feliz. Espero que tengas todo lo que yo nunca pude darte. Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. No porque estuviera enojada, sino porque ya no necesitaba su validación o sus disculpas para seguir adelante. Su arrepentimiento era suyo para cargar, no mío para absolver. Había aprendido que el perdón no siempre requiere reconciliación, y que la paz interior no depende de las palabras de quien nos hizo daño. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvió la mirada era diferente de la que había huido del país hace más de un año atrás.
Sus ojos tenían una claridad que no había estado ahí antes. Una confianza tranquila que había sido forjada en el fuego de la adversidad y templada por la soledad elegida. Pensé en todas las versiones de mí misma que había sido a lo largo de los años. Todas esas mujeres habían sido reales. Todas habían sentido profundamente. Todas habían amado con una intensidad que las consumió. Pero esta mujer, la que me miraba desde el espejo, era la síntesis de todas ellas. Había tomado su dolor y lo había transformado en sabiduría. Su desesperación en determinación. Su dependencia en independencia. No había desperdiciado su sufrimiento. Lo había usado como combustible para convertirse en alguien más fuerte. Al año siguiente, en el aniversario de mi partida, me regalé un viaje de regreso a Guadalajara. Pero esta vez como turista en mi propia tierra. Caminé por las calles que una vez me habían visto quebrarme. Visité los lugares que una vez estuvieron cargados de recuerdos dolorosos. Era como ver una película de mi propia vida. Interesante, pero ya no devastadora. Me encontré con viejos conocidos que me miraban con curiosidad. Algunos con lástima residual. Otros con admiración apenas disimulada. Las preguntas vinieron, por supuesto. ¿Dónde había estado? ¿Qué había hecho? ¿Si había superado a Daniel? Respondí con honestidad, pero sin elaborar. Compartiendo lo que sentía cómoda compartiendo y manteniendo privado lo que consideraba sagrado. En un café del centro, el mismo donde Daniel y Renata me habían humillado años atrás, me senté sola con un libro y una taza de chocolate. No era una declaración ni un acto de desafío. Simplemente era un lugar donde quería estar. Mientras leía, escuché fragmentos de conversaciones a mi alrededor. La vida continuando su curso normal. Me di cuenta de que mi historia con Daniel, que una vez había parecido tan central y dramática, era en realidad bastante común. El mundo estaba lleno de mujeres que se habían perdido en hombres que no podían amarlas completamente. De hombres que habían confundido la disponibilidad con el amor. De corazones rotos que habían encontrado formas de sanar. Mi experiencia era válida y única para mí. Pero también era parte de un patrón humano más grande de pérdida, crecimiento y eventual renovación. Cuando regresé a Oaxaca, a mi nueva vida, llevé conmigo esta perspectiva expandida. No era víctima ni heroína de mi propia historia. Era simplemente una mujer que había navegado por las complejidades del amor y había emergido con una comprensión más profunda de sí misma y de lo que realmente merecía. Los años pasaron. Hubo romances. Algunos dulces y efímeros. Otros más profundos y prometedores. Cada uno me enseñó algo diferente sobre el amor. Que podía existir sin posesión. Que la vulnerabilidad no tenía que significar dependencia. Que era posible amar profundamente sin perder mi identidad en el proceso. Nunca volví a casarme. No por miedo o por heridas sin sanar, sino porque había encontrado una completitud en mí misma que no requería validación externa. Si el amor verdadero llegaba, sería una adición a mi vida ya plena. No una solución a un vacío existente. Clara se casó y tuvo hijos, convirtiéndose en una versión aún más sabia y divertida de sí misma. Se convirtió en tía adoptiva de mis logros, celebrando cada exposición, cada nuevo taller, cada pequeña victoria como si fuera propia. Nuestra amistad, forjada en los momentos más oscuros de mi vida, se convirtió en una de las relaciones más preciosas y duraderas que conocía. En mis momentos de quietud, especialmente en las noches cuando la ciudad se calmaba y yo me sentaba en mi balcón con una taza de té, a veces pensaba en Daniel. Me preguntaba si había aprendido a ser feliz. Si había encontrado paz en su propia compañía. Si había desarrollado la capacidad de amar sin herir. Estos pensamientos no venían cargados de dolor o esperanza, sino de una curiosidad neutral. Como preguntarse sobre el clima en un lugar que una vez habías visitado, pero al que no planeabas regresar. Una década después de nuestra última conversación, recibí una invitación inesperada. Era para la inauguración de una galería en Guadalajara. Sabía que Daniel probablemente estaría ahí. Pero la posibilidad ya no me llenaba de ansiedad. Decidí asistir. No para verlo ni para evitarlo, sino simplemente porque quería celebrar con personas que habían sido importantes en mi vida. El día de la inauguración, me vestí con un elegante vestido azul marino. Me peiné el cabello en un corte sofisticado que enmarcaba mi rostro maduro.
y me dirigí al evento con una serenidad que años atrás habría parecido imposible. La vi antes de que él me viera a mí. Daniel estaba parado cerca de una escultura, conversando con otros invitados. Su cabello era ahora más gris que negro. Líneas de expresión marcaban su rostro. Y había una suavidad en sus movimientos que no recordaba. Se veía como lo que era. Un hombre de mediana edad que había vivido su vida, con sus triunfos y sus fracasos. Cuando nuestros ojos se encontraron a través del salón, él sonrió ligeramente e inclinó la cabeza en reconocimiento. Yo hice lo mismo. No hubo electricidad. No hubo dolor punzante. No hubo el torbellino de emociones que una vez había caracterizado cada encuentro. Simplemente fue un momento de reconocimiento mutuo entre dos personas que habían compartido una historia, y ahora vivían historias diferentes. Durante la recepción, inevitablemente nos encontramos en la misma conversación grupal. Hablamos educadamente sobre nuestras vidas actuales. Él mencionó su estudio de arquitectura. Yo hablé de mi taller y mis exposiciones. Era extrañamente normal. Como dos conocidos que se reencuentran después de muchos años. En un momento, cuando los demás se habían dispersado para admirar las obras, nos quedamos solos por primera vez en una década. «Te ves bien, Isabel», dijo con sinceridad. «Te ves en paz». «Gracias», respondí. «Tú también te ves bien». Hubo un silencio cómodo antes de que él añadiera. «Espero que sepas que lamento cómo terminaron las cosas entre nosotros. Todas las veces». Lo miré. Este hombre que una vez había sido el centro de mi universo. Que había tenido el poder de destrozarme con una palabra o una acción. Ahora era solo un hombre con arrepentimientos, buscando absolución, o quizás simplemente expresando una verdad que había llevado consigo durante años. «Lo sé», dije simplemente. «Y espero que hayas encontrado lo que buscabas». Él asintió. Sus ojos reflejando algo que podría haber sido gratitud o alivio. «Y espero que tú también lo hayas encontrado». «Lo hice», respondí sin vacilación. Me encontré a mí misma. Charlamos un poco más, actualizándonos sobre amigos mutuos y compartiendo algunas risas sobre recuerdos que ahora parecían pertenecer a personas diferentes. Cuando llegó el momento de partir, nos despedimos como lo que éramos. Dos personas que habían sido importantes en las vidas del otro, pero que ahora pertenecían a mundos diferentes. Manejé de regreso a Oaxaca esa noche con una sensación de cierre completo. No el tipo de cierre dramático que viene con grandes confrontaciones o revelaciones, sino el tipo tranquilo y definitivo que viene con la verdadera aceptación. Daniel y yo habíamos sido capítulos importantes en nuestras respectivas historias. Pero esos capítulos habían terminado hace mucho tiempo. Ahora, cada uno estaba escribiendo nuevas páginas. Y eso estaba bien. Y mientras la ciudad parpadeaba a mi alrededor en el camino a casa, hacia mi taller con sus flores frescas, sus piezas de cerámica y sus fotografías de viajes que había tenido sola, me susurré las palabras que habían llegado a definir mi nueva vida. Esta vez soy libre. Esta vez. Y para siempre.